Hay momentos en la vida en que todo parece perfecto, cuando finalmente logramos aquello por lo que luchamos durante décadas, cuando el éxito nos abraza y sentimos que podemos descansar. Fue exactamente así como me sentí aquella noche de septiembre en Barcelona, cuando celebraba la venta de mi cadena de hoteles por 47 millones de euros. Estaba rodeada por las personas que más amaba, mi hija Beatriz y mi yerno Ricardo, en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Pero lo que no sabía, mientras sonreía y brindaba por aquel momento de victoria, era que la traición ya estaba servida en la mesa, oculta en el fondo de un simple vaso de zumo de arándanos. Aquella noche lo cambiaría todo. Me enseñaría que el veneno más peligroso no viene de extraños, sino de aquellos a quienes llamamos familia. Si ya has pasado por una traición de alguien cercano, deja tu comentario abajo. A veces compartir nuestras historias nos ayuda a curar las heridas que cargamos en silencio. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 75 años, y esta es la historia más dolorosa que he vivido, y también la que me trajo un recomienzo inesperado. Nací en Sevilla, en una familia humilde que trabajaba en el comercio de aceite de oliva. Mi padre siempre decía que el aceite andaluz era oro líquido, y que con trabajo honesto podríamos transformar ese oro en prosperidad real. Aprendí de él a valorar cada céntimo, cada oportunidad, cada sacrificio. A los 22 años me casé con David, un hombre visionario que soñaba con construir hoteles boutique por toda España. Empezamos con una pequeña pensión en Málaga, y a lo largo de 40 años construimos juntos una red de 12 hoteles repartidos por Valencia, Bilbao, Madrid y otras ciudades españolas. David falleció hace 5 años, víctima de un infarto súbito, dejándome sola para administrar el imperio que habíamos levantado piedra a piedra. La venta de la cadena hotelera no fue una decisión fácil. Durante meses debatí conmigo misma si estaba haciendo lo correcto. Los hoteles eran más que un negocio. Eran la materialización de los sueños de David, el legado de toda una vida de dedicación. Pero mi salud ya no era la misma. A los 75 años, con problemas cardíacos que me obligaban a tomar medicación diaria y evitar cualquier tipo de estrés excesivo, me di cuenta de que había llegado el momento de pasar el testigo. Un grupo empresarial francés demostró interés genuino en preservar la esencia de nuestros hoteles, manteniendo el nombre y la filosofía que David y yo habíamos cultivado. Tras negociaciones que se extendieron por casi un año, cerramos el acuerdo por 47 millones de euros, una cantidad que garantizaría no solo mi seguridad financiera, sino que también me permitiría realizar el sueño que acariciaba desde la muerte de David: crear una fundación en su nombre para apoyar a jóvenes emprendedores en el sector hotelero. Beatriz, mi única hija, siempre fue el centro de mi mundo. Nació cuando yo tenía 26 años, y desde pequeña demostró una personalidad fuerte e independiente. Estudió administración de empresas en Madrid, se casó con Ricardo a los 30 años, y juntos intentaron diversos emprendimientos que nunca parecían prosperar como esperaban. Ricardo era encantador, elocuente, siempre tenía un nuevo plan brillante que prometía fortunas. Confieso que desde el principio tuve mis reservas en cuanto a él, pero una madre aprende a morderse la lengua cuando ve a su hija feliz, o al menos cuando piensa que su hija es feliz. Aquella noche de septiembre reservé una mesa en Casa Lucía, un restaurante sofisticado en el corazón del Eixample barcelonés, conocido por su refinada cocina mediterránea y ambiente discreto. Las paredes estaban adornadas con arte contemporáneo catalán, y la iluminación suave creaba una atmósfera de elegante intimidad. Manteles de lino blanco impecables cubrían las mesas, y cada detalle, desde los cubiertos de plata hasta las copas de cristal, respiraba distinción. Elegí aquel lugar porque David y yo habíamos cenado allí en nuestro último viaje juntos a Barcelona, pocos meses antes de su muerte. Parecía el escenario perfecto para celebrar el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Beatriz llegó puntualmente a las 8 de la noche, vistiendo un elegante conjunto azul marino que realzaba sus ojos castaños, los mismos ojos de David. Ricardo la acompañaba, impecable en su traje gris, el pelo canoso perfectamente peinado, la sonrisa encantadora de siempre. Abracé a mi hija largamente, sintiendo su perfume familiar, aquel aroma floral que usaba desde la adolescencia. Por un momento, me permití sentir que todo estaba bien,
que éramos simplemente una familia reunida para celebrar un logro. Mamá, estoy tan orgullosa de ti, dijo Beatriz, sosteniendo mis manos entre las suyas. Sus ojos brillaban, y yo quise creer que era de emoción genuina. 47 millones. Es una fortuna increíble. Papá estaría tan feliz. Nos sentamos a la mesa, y el sumiller se acercó con la carta de vinos. Solo un zumo de arándanos para mí, pedí educadamente. Beatriz y Ricardo intercambiaron una mirada rápida, tan rápida que casi se escapó a mi percepción. ¿Estás segura, Elena?, preguntó Ricardo, con aquella solicitud exagerada que siempre me pareció falsa. Una noche como esta merece una copa de champán, al menos. El médico fue muy claro en cuanto al alcohol, respondí, tocándome discretamente el pecho, donde mi corazón comprometido latía irregularmente cuando me estresaba. Con mis problemas cardíacos y la medicación que tomo, no puedo arriesgarme. Pero ustedes siéntanse cómodos. Ricardo pidió una botella de Rioja Reserva, y pronto el sumiller trajo mi zumo de arándanos en una copa elegante, junto con las copas de vino para ellos. Beatriz alzó su copa, el vino tinto brillando bajo la luz suave de los candelabros. Un brindis por la mujer más extraordinaria que conozco, por mi madre, que construyó un imperio con sus propias manos junto al hombre que amaba, y que ahora está a punto de comenzar un nuevo capítulo. Que estos 47 millones traigan paz, alegría y todas las realizaciones que te mereces. Sus palabras eran bonitas, perfectamente articuladas, pero había algo en su tono que no pude descifrar completamente en ese momento. Algo que mi intuición maternal intentaba alertarme, pero que yo aún no estaba lista para ver. Tomé mi copa y la llevé a mis labios, pero en ese instante mi móvil comenzó a vibrar insistentemente en mi bolsillo. Era Julia, mi abogada, que había coordinado todos los aspectos legales de la venta. «Disculpen», dije, levantándome. «Necesito atender. Es sobre los últimos documentos de la transacción». Caminé hasta la discreta terraza del restaurante, donde algunos clientes fumaban puros cubanos bajo el cielo nocturno de Barcelona. La llamada de Julia fue breve. Solo una confirmación de que los últimos papeles habían sido registrados correctamente en Madrid. Pero mientras conversábamos, mis ojos vagaron por el interior del restaurante a través de las puertas de cristal. Vi a Beatriz inclinándose sobre la mesa, sus movimientos rápidos y nerviosos, mientras Ricardo se giraba estratégicamente, como si verificara algo detrás de sí, bloqueando la visión de otros clientes. Fue un momento fugaz, pero algo en mi pecho se apretó. Terminé la llamada y me quedé unos segundos más observando. Cuando volví adentro, ambos estaban perfectamente compuestos, sonriéndome como si nada hubiera pasado. ¿Todo resuelto?, preguntó Ricardo, su voz demasiado tranquila, demasiado controlada. Asentí y me senté de nuevo. Mi copa de zumo permanecía donde la había dejado, pero algo indefinible había cambiado. No sabría decir exactamente qué. Tal vez la posición de la copa, tal vez algunas gotitas en el borde que no estaban allí antes. Tomé la copa y por puro instinto la levanté contra la luz. Fue entonces cuando noté un residuo blanquecino, casi imperceptible, depositado en el fondo del líquido rojo oscuro. Mi corazón se disparó. Intenté mantener la compostura, pero sentí la sangre drenarse de mi rostro. «Sabéis», dije calmadamente, dejando la copa sin beber, «creo que este zumo está un poco demasiado ácido. Voy a pedir otro». Beatriz parpadeó rápidamente, una señal nerviosa que yo conocía desde que era niña. Siempre parpadeaba así cuando mentía. «¿Estás segura, mamá?» Parecía perfectamente normal cuando lo trajeron. «Prefiero no arriesgarme», respondí, haciendo una seña al camarero. Un joven llamado Antonio se acercó, atento. «¿Podría traerme otro zumo de arándanos, por favor? Este está un poco extraño». Antonio miró la copa, luego me miró a mí y percibí un destello de reconocimiento en sus ojos. «Claro, señora Martínez». Inmediatamente, retiró la copa con un cuidado inusual, y algo en su expresión me dijo que él había visto algo importante. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Cada palabra, cada gesto de Beatriz y Ricardo parecía cargado de significados ocultos. Cuando mencioné mi plan de establecer la Fundación David Martínez, usando la mayor parte de los recursos de la venta para crear un programa de becas y mentoría para jóvenes emprendedores, vi el rostro de Beatriz palidecer visiblemente. «¿La mayor parte, mamá?»,
Su voz tembló ligeramente. ¿Cuánto exactamente pretendes destinar a la fundación? Alrededor de 35 millones, respondí, observando sus reacciones. Quiero que sea algo realmente impactante, que honre el legado de tu padre. Los otros 12 millones serán más que suficientes para mi cómoda jubilación y eventualmente tu herencia. Ricardo se atragantó con el vino. Beatriz intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Eso es muy generoso, Elena, dijo Ricardo, su voz sonando extrañamente tensa. ¿Pero lo has pensado bien? 35 millones es una cantidad enorme. Tal vez sea mejor mantener más para la familia. La fundación es para la familia, respondí firmemente. Es para honrar a David. Vosotros dos tenéis vuestras propias carreras, vuestras propias vidas. No necesitáis mi fortuna ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Terminamos la cena en una atmósfera gélida, con conversaciones forzadas sobre trivialidades. Cuando finalmente nos despedimos en la acera, el abrazo de Beatriz fue mecánico, vacío. «Cuídate, mamá», dijo ella, pero sus ojos no encontraron los míos. Volví al restaurante tan pronto como su taxi desapareció por la avenida Diagonal. Antonio estaba esperando cerca de la entrada, nervioso. «Señora Martínez», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estábamos solos. «Necesito hablar con usted sobre algo muy serio». Mi estómago se contrajo. «¿Qué viste, Antonio?» Me llevó a una sala privada en la parte trasera del restaurante. «Lo vi todo», dijo, temblándole la voz. «Cuando usted salió para atender el teléfono, vi a su hija sacar un pequeño frasco del bolsillo. Era un vidrio minúsculo, transparente, con algo blanco dentro. Parecía polvo. Ella miró a su alrededor rápidamente y su marido se giró, bloqueando la visión de cualquiera que pudiera estar mirando. Luego vertió el contenido en el zumo de la señora. Fue rápido, cosa de 2 o 3 segundos, pero yo estaba justo allí, cambiando los platos de una mesa cercana. Lo vi claramente. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared. «¿Estás absolutamente seguro de lo que viste?» Antonio asintió enfáticamente. «Trabajé en restaurantes durante 15 años, señora. Ya vi de todo, pero nunca vi a una hija hacerle eso a su propia madre». Me quedé horrorizado. Por eso, cuando usted pidió otro zumo, guardé la copa original. La puse en una bolsa de plástico sellada. Está aquí. Abrió un pequeño armario y retiró una bolsa con la copa dentro, manipulada con evidente cuidado para preservar evidencias. Tomé la bolsa con manos temblorosas. La realidad de lo que estaba sosteniendo, la prueba de un intento de asesinato por mi propia hija, era demasiado devastadora para procesar completamente. «Gracias, Antonio», conseguí decir, con la voz quebrada. «Puede que hayas salvado mi vida». Me apretó el hombro suavemente. «Usted me recuerda a mi propia madre. No podía quedarme callado. Haga lo que tenga que hacer, y si necesita mi testimonio, estaré disponible». Aquella noche no pude dormir. Sentada en mi apartamento en Pedralbes, mirando las luces de Barcelona a través de las ventanas panorámicas, sostenía la copa sellada como si fuera una granada a punto de explotar. Parte de mí quería creer que había un error, una explicación inocente. Tal vez Beatriz había añadido algún suplemento vitamínico, preocupada por mi salud. Pero yo conocía su mirada nerviosa, el comportamiento de Ricardo, la reacción al plan de la fundación. No había error. Solo estaba la terrible verdad. Mi hija había intentado matarme. A las 6 de la mañana llamé a Julia. «Necesito verte urgentemente», dije, mi voz ronca de tanto llorar durante la noche. «Es una emergencia». Nos encontramos en su oficina en Sarriá a las 9. Julia tenía 52 años, el pelo gris cortado en un Chanel moderno y ojos que habían visto todas las perversidades que la codicia humana podía producir. Cuando le conté lo que había sucedido y le mostré la copa sellada, no mostró sorpresa, solo una profunda tristeza. «Elena», dijo ella, suspirando pesadamente, «necesito ser honesta contigo. Hace unas semanas comencé a investigar discretamente la situación financiera de Beatriz y Ricardo. Mi corazón se heló. ¿Por qué?» Julia abrió una carpeta en su mesa, porque algunos detalles en las conversaciones sobre la herencia me resultaron incómodos. La insistencia de ellos en discutir valores específicos, la ansiedad cada vez que mencionabas la fundación. Entonces, contraté a un investigador privado. Esparció documentos sobre la mesa. Eran extractos bancarios,
contratos, avisos de cobro. Elena, Beatriz y Ricardo están en una situación financiera catastrófica. Deben aproximadamente 3 millones de euros a diversos acreedores. Invirtieron fuertemente en un emprendimiento inmobiliario en Marbella que fracasó completamente. Hay amenazas de juicios, de embargo de bienes. Están desesperados. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. ¿Y crees que eso? Julia asintió gravemente. Creo que vieron la venta de los hoteles como la solución a todos sus problemas. Esperaban heredar una fortuna significativa. Cuando anunciaste el plan de la fundación, destinando la mayor parte del dinero a ella, su solución desapareció, y alguien, posiblemente los dos, decidió que sería mejor que murieras antes de implementar ese plan. ¿Pero cómo sabrían lo que había en el zumo?, pregunté aturdida. Julia señaló los documentos. Ricardo tiene un primo farmacéutico en Valencia. Es especulación, pero no sería difícil obtener información sobre medicaciones cardíacas y qué podría causar una muerte que pareciera natural en alguien con tu historial médico. Enviamos la copa a un laboratorio privado en Madrid, especializado en análisis forense. Los resultados llegaron 3 días después y eran aún peores de lo que había imaginado. El zumo contenía propranolol, un betabloqueante usado en el tratamiento de problemas cardíacos, en una dosificación 10 veces superior a la terapéutica. Para alguien con mi condición cardíaca, ya haciendo uso de medicación similar, aquella dosis sería letal. El informe técnico explicaba que mi presión arterial caería drásticamente, el corazón se desaceleraría peligrosamente y yo entraría en shock cardiovascular. Para cualquier observador externo, parecería simplemente que mi frágil corazón había cedido finalmente. Una muerte natural, esperada incluso, para una mujer de 75 años con problemas cardíacos conocidos. La rabia que sentí fue como nada que hubiera experimentado antes. No era la rabia caliente y explosiva, sino una furia fría y calculada que me endurecía por dentro. Mi hija, la niña que llevé en el vientre, que amamanté, que consolé en cada pesadilla de la infancia, que apoyé en cada sueño, había planeado meticulosamente mi asesinato. ¿Y por qué? Dinero. Simple y asquerosamente, dinero. Julia coordinó todo con precisión quirúrgica. Necesitamos ser estratégicas, dijo ella. Tenemos suficientes evidencias para procesos criminales, pero tienes que decidir qué quieres hacer. Pasé una semana entera en agonía moral. Parte de mí quería ver a Beatriz y Ricardo presos, pagando por lo que intentaron hacer. Pero otra parte, la parte maternal que nunca muere, no importa cuán profunda sea la traición, no soportaba la idea de mi hija tras las rejas. Quiero confrontarlos, decidí finalmente. Quiero que sepan que lo sé. Quiero verlos admitir lo que hicieron. Julia organizó un encuentro en su oficina en una tarde de octubre. Les dijo a Beatriz y Ricardo que necesitábamos discutir detalles importantes sobre la herencia y la fundación. Llegaron puntuales, Ricardo con su sonrisa confiada, Beatriz nerviosa pero intentando disimular. La expresión de ellos cuando entraron en la sala de conferencias y vieron no solo a Julia y a mí, sino también a Antonio, el camarero, y a Roberto, el investigador privado, fue de puro terror. ¿Qué está pasando?, preguntó Beatriz, su voz subiendo una octava. Siéntense, ordené, mi voz dura como el acero. Por primera vez en la vida, Beatriz obedeció sin cuestionar. Julia comenzó, metódicamente presentando las evidencias. El testimonio de Antonio, detallado e inquebrantable. La copa sellada, con las huellas dactilares de Beatriz claramente visibles en el vidrio. El informe de laboratorio, con términos técnicos que describían exactamente cómo la sustancia me mataría. Los registros financieros mostrando su desesperación económica. La conexión con el primo farmacéutico de Ricardo, que ya había sido interrogado discretamente y confirmado haber proporcionado información sobre medicaciones cardíacas semanas antes de la cena. Beatriz se desmoronó primero, lágrimas corriendo por su rostro, pero no habló. Fue Ricardo quien intentó defenderse, su voz desesperada y patética. Elena, tienes que entender, estábamos desesperados, los acreedores nos están amenazando. Íbamos a perderlo todo. Y tú ibas a donar una fortuna a extraños, mientras tu propia hija se hundía en deudas. ¿Extraños? Mi voz salió como un susurro helado. La fundación llevaría el nombre de David.
Sería su legado, honrando todo lo que construimos. ¿Y tú llamas a eso dar dinero a extraños? Además, nunca me pedisteis ayuda, nunca me contasteis sobre las deudas. Simplemente decidisteis que era más fácil matarme. Beatriz finalmente habló, su voz ahogada por el llanto. Mamá, yo no quería. Fue Ricardo quien tuvo la idea. Él dijo que sería rápido, que no sufrirías, que con tus problemas cardíacos nadie sospecharía de nada. Yo me quedé con tanto miedo de perderlo todo. Fui débil. Perdóname, por favor, perdóname. Miré a la mujer que era mi hija y no pude reconocerla. No fuiste débil, Beatriz. Fuiste cobarde y asesina. La única razón por la que todavía estoy viva es porque un camarero desconocido tuvo más decencia moral que tú. Me giré hacia Julia. Presenta las opciones. Julia abrió otra carpeta. Tenéis 2 opciones. Primera, firmáis una confesión completa, por escrito y en vídeo, admitiendo el intento de homicidio premeditado. Elena pagará todas vuestras deudas, los 3 millones de euros completos. A cambio, renunciáis a cualquier derecho sobre su herencia, firmáis documentos legales prohibiendo cualquier contacto futuro y dejáis España permanentemente. Tendréis vuestras deudas saldadas y podréis recomenzar en otro país, libres de procesos criminales. ¿Y la segunda opción?, preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. La segunda, dijo Julia fríamente, es que llevamos todas estas evidencias a la policía. Seréis arrestados, procesados por intento de homicidio cualificado. Con las pruebas que tenemos, la condena es segura. Estaréis mirando a un mínimo de 20 años de prisión, posiblemente más. Y aún así, no veréis un céntimo de la herencia. El silencio en la sala era absoluto. Podía oír la respiración pesada de Ricardo, los sollozos silenciosos de Beatriz. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Ricardo. 5 minutos, respondí. Y Beatriz, si intentas apelar al sentimentalismo maternal, has de saber que esa parte de mí murió aquella noche en el restaurante, cuando vertiste veneno en mi zumo. Tardaron menos de 5 minutos. Firmaron todo, la confesión detallada, los términos de renuncia, los documentos de no contacto. Roberto filmó cada palabra de la confesión en vídeo, con ambos admitiendo la planificación, la ejecución y la intención homicida. Julia organizó la transferencia de los 3 millones de euros para saldar sus deudas, con la condición de que dejaran España en un plazo máximo de 2 semanas. La última vez que vi a Beatriz fue en aquella oficina. Intentó acercarse, susurrando, «Mamá», en una voz quebrada, pero me aparté. «Ya no tienes derecho a llamarme así», dije, y salí de la sala sin mirar atrás. Antonio, que había presenciado todo, tocó mi brazo suavemente a la salida. «Ha hecho lo que tenía que hacer, señora Martínez. Ahora puede vivir en paz». Pero paz era la última cosa que sentía. En los meses siguientes, me sumergí obsesivamente en la creación de la Fundación David Martínez. Trabajé día y noche, estableciendo criterios para becas de estudio, creando programas de mentoría, desarrollando partnerships con escuelas de hostelería en Madrid, Barcelona y Sevilla. La fundación se convertiría en mi razón de vivir, la prueba de que algo bueno podía surgir de tanto dolor. Julia me informó, meses después, que Beatriz y Ricardo se habían mudado a Argentina. Comenzaron algún tipo de negocio en Buenos Aires, lejos de España, lejos de mí. Yo no quise saber más detalles. Para mí, habían dejado de existir. Fue en una fría mañana de febrero, casi un año después de aquella noche fatídica, que conocí a Lidia. Ella era una de las primeras beneficiarias de las becas de la Fundación, una joven de 23 años, estudiante de gestión hotelera en la Universidad de Sevilla, con ojos brillantes llenos de sueños y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Su proyecto de investigación sobre hospitalidad sostenible en hoteles boutique había impresionado al comité de selección, y yo personalmente quise conocerla. Nos encontramos en un café cerca de La Giralda, en Sevilla, mi ciudad natal. Lidia hablaba con pasión sobre su visión para el futuro del turismo español, sobre cómo combinar tradición con innovación, sobre honrar el pasado mientras abrazaba el futuro. Sus palabras resonaban tanto con lo que David solía decir que sentí lágrimas en los ojos. «Señora Martínez», dijo ella suavemente, percibiendo mi emoción, «¿está usted bien?». Me sequé las lágrimas y sonreí. «Sí, querida, es que me recuerdas mucho a alguien que amé profundamente». Conversamos durante horas,
y sentí una conexión inexplicable con aquella joven. Había algo familiar en su rostro, en sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba profundamente. Fue solo 3 meses después cuando Lidia me mostró su documento de identidad para formalizar algunos papeles de la beca, que la verdad me golpeó como un rayo. Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 2002. Lugar: Barcelona. Nombre de los padres: adoptivos. Y entonces, investigando discretamente con la ayuda de Julia, yo había aprendido mi lección sobre asumir cualquier cosa sin evidencias. Descubrimos la verdad extraordinaria. Lidia era hija biológica de Beatriz. Beatriz había quedado embarazada a los 20 años, durante la universidad, y había decidido dar a la niña en adopción. Yo nunca lo había sabido. Ella lo había escondido de mí, probablemente avergonzada. La niña fue adoptada por una pareja de profesores en Sevilla que la criaron con amor y valores sólidos. Y ahora, por una ironía cósmica o por un plan divino, mi nieta, que yo no sabía que existía, había entrado en mi vida a través de la fundación creada en memoria de su abuelo, a quien ella tampoco había conocido. La decisión de contarle o no la verdad a Lidia me atormentó durante semanas. Julia aconsejaba cautela. Ella tiene una vida estable, padres que la aman, sueños propios. ¿Tienes derecho a perturbar eso? Pero yo también tenía una nieta, sangre de mi sangre, nieta de David. ¿Cómo podría fingir que no lo sabía? Finalmente, en una tarde de primavera, invité a Lidia a cenar en mi casa. Cociné yo misma, paella, como a David le encantaba, usando la receta que él había traído de un viaje a Valencia hace décadas. Después de la cena, sentadas en la terraza con vistas a las luces de Barcelona, le conté todo: la venta de los hoteles, la traición de Beatriz y Ricardo, el intento de asesinato, su exilio y finalmente el descubrimiento de que ella era mi nieta. Lidia se quedó en silencio por mucho tiempo, procesando. Finalmente habló, temblándole la voz. Mis padres adoptivos, siempre fueron honestos conmigo sobre la adopción. Siempre supe que había una madre biológica en algún lugar, pero nunca imaginé que descubriría que tengo una abuela, y que esa abuela serías tú, la mujer que está cambiando mi vida con esta oportunidad. No me debes nada, me apresuré a decir. La beca fue ganada por mérito. Yo no sabía quién eras cuando el comité te seleccionó. No quiero que te sientas obligada a nada. Solo quería que supieras la verdad. Lidia tomó mi mano. Sus ojos, los ojos de David, me di cuenta ahora, brillando con lágrimas. ¿Puedo llamarte abuela?, susurró. En ese momento, algo que estaba roto dentro de mí comenzó a sanar. Sí, dije, mi propia voz embargada. Sí, por favor. Nos abrazamos allí, en aquella terraza, 2 generaciones unidas por la tragedia y por el destino, comenzando una relación que ninguna de nosotras había planeado, pero que ambas necesitábamos desesperadamente. La reconciliación con Lidia fue gradual, cautelosa. Ella conoció a sus padres adoptivos conmigo, y ellos fueron maravillosamente generosos, entendiendo que ella tenía espacio en su corazón para más amor, no menos. Comencé a participar en cenas de familia, a escuchar historias de su infancia que nunca presencié, a conocer a la mujer extraordinaria que mi nieta se había convertido, no por mi influencia, sino a pesar de mi ausencia. Lidia se graduó con honores, defendiendo una tesis brillante sobre sostenibilidad en hostelería que atrajo atención internacional. Le ofrecí una posición en la Fundación David Martínez, no como favoritismo familiar, sino porque ella era genuinamente la persona más cualificada. Ella aceptó, pero con la condición de que probaría su valor a través del trabajo, no del apellido. Esa integridad, esa negativa a aceptar facilidades inmerecidas, me mostró que ella había heredado lo mejor de David, saltándose una generación entera. Trabajamos juntas durante 2 años intensos, expandiendo la fundación para incluir no solo becas de estudio, sino también microcréditos para jóvenes emprendedores, programas de capacitación en regiones rurales de España y alianzas internacionales con instituciones de turismo sostenible. Lidia trajo una energía y visión que yo ya no tenía, mientras yo ofrecía la experiencia y las conexiones de décadas en el sector hotelero. Éramos la combinación perfecta, y la fundación prosperó más allá de mis expectativas más optimistas.
Durante ese tiempo, nunca mencioné a Beatriz directamente a Lidia. Ella sabía, por supuesto, que su madre biológica estaba viva y vivía en Argentina, pero respetaba mi silencio sobre los detalles, hasta que un día, casi 3 años después de aquella cena fatídica en Barcelona, Lidia llegó a la oficina de la fundación con una expresión preocupada. «Abuela», dijo ella, usando el título que ahora me era tan precioso como el de Elena, nunca lo fue, «recibí una carta de mi madre biológica, de Beatriz». Mi corazón se disparó, aquel viejo dolor resurgiendo como una herida reabierta. «¿Qué quiere?». Lidia me entregó la carta, y yo la leí con manos temblorosas. La carta de Beatriz era larga, escrita a mano, y cada palabra goteaba arrepentimiento. Explicaba que había estado en terapia intensiva durante 2 años en Buenos Aires, trabajando a través de sus demonios, confrontando la codicia y el miedo que la habían transformado en algo monstruoso. Hablaba sobre cómo el exilio forzado había sido, paradójicamente, una bendición, permitiendo que ella y Ricardo se alejaran de las presiones que los habían destruido. Mencionaba que Ricardo y ella se habían divorciado 1 año antes, que ella ahora trabajaba como voluntaria en un refugio para personas sin hogar, intentando compensar de alguna forma el mal que había causado. Pero la parte que más me afectó fue cuando escribió sobre descubrir, a través de un amigo común que aún vivía en Barcelona, que su hija, la bebé que había dado en adopción 24 años atrás, estaba ahora trabajando conmigo en la fundación. «No tengo derecho a pedir perdón», escribió Beatriz, «ni de usted, madre, ni de Lidia, a quien nunca conocí, pero quiero que ambas sepan que vivo todos los días con el peso de lo que hice. Cada noche me despierto sudando, viendo aquel frasco de veneno en mis manos. Cada mañana me miro en el espejo y veo a una asesina que falló. No estoy pidiendo reconciliación, solo estoy diciendo que lo siento, profunda, irremediablemente, y que si pudiera volver atrás en el tiempo, sacrificaría todo, para no haber tomado aquella terrible decisión». Me senté pesadamente, la carta cayendo en mi regazo. Lidia se arrodilló a mi lado, preocupada. «Abuela, ¿estás bien?». No necesitamos responder, podemos ignorarla completamente. Pero yo sabía, incluso a través del dolor y la rabia que nunca se habían ido completamente, que ignorar no era la respuesta. David siempre decía que el perdón no era un regalo para quien nos hirió, sino una liberación para nosotros mismos. Yo había cargado aquel peso durante 3 años y me estaba consumiendo lentamente, como un cáncer del alma. «Quiero verla», dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Pero no sola. ¿Vendrás conmigo?». Lidia dudó, procesando la petición. «¿De verdad quieres que conozca a la mujer que intentó matarte? ¿A la mujer que me abandonó cuando nací?». Su voz no era acusatoria, solo confusa. «No sé si quiero esto», respondí honestamente, «pero sé que lo necesito. Y creo que tú también mereces la oportunidad de tomar tus propias decisiones sobre quién es ella para ti». Organizamos el encuentro a través de Julia, que insistió en estar presente como mediadora y testigo. Beatriz voló de Buenos Aires a Barcelona en junio, 3 años y 9 meses después de aquella noche en Casa Lucía. Nos encontramos en un lugar neutral, un pequeño parque en Gracia, lejos de recuerdos y asociaciones dolorosas. Cuando vi a Beatriz caminando hacia el banco donde Lidia y yo esperábamos, casi no la reconocí. Había envejecido 10 años en menos de 4. Su pelo, antes castaño brillante, estaba canoso y cortado corto. Su rostro estaba marcado por líneas profundas de sufrimiento. Estaba más delgada, casi frágil, vistiendo ropas sencillas que contrastaban violentamente con el estilo elegante que siempre había cultivado. Pero eran sus ojos los que más habían cambiado. Antes brillantes y confiados, ahora cargaban una tristeza profunda y permanente. Se detuvo a unos metros de distancia, como si temiera acercarse más. «Madre», dijo, su voz quebrándose en la primera sílaba. «Lidia». No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que sintiera la incomodidad, la incertidumbre. Finalmente, Lidia habló, su voz sorprendentemente firme. «Tú eres Beatriz. Me diste a luz y me entregaste en adopción. Intentaste asesinar a tu propia madre, mi abuela, por dinero. ¿Por qué deberíamos escuchar cualquier cosa que tengas que decir?». Beatriz se encogió, como si hubiera sido golpeada.
pero asintió. No deberían, dijo simplemente. No hay razón en el mundo para que me escuchen. No hay excusa, no hay justificación. Solo vine porque ustedes lo permitieron, y porque pasar el resto de la vida sin intentar expresar mi arrepentimiento sería cobardía adicional. Ella se sentó en el banco opuesto, manteniendo la distancia, sus manos temblando en su regazo. Cuando naciste, dijo, mirando a Lidia, yo tenía 20 años y estaba aterrorizada. Estaba en la universidad, tenía sueños, planes, y un bebé no formaba parte de ellos. Me convencí a mí misma de que darte en adopción era lo mejor para ti, pero la verdad es que era lo mejor para mí. Fui egoísta entonces, y ese egoísmo solo creció con los años. Lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, pero no hizo ningún movimiento para limpiarlas. Y en cuanto a lo que te hice a ti, madre, se giró hacia mí. No hay palabras. Estaba tan consumida por la deuda, por el miedo a perderlo todo, que permití que Ricardo me convenciera de algo impensable. Pero no fue solo él. Yo elegí. Yo tomé ese frasco. Yo vertí el veneno. Te miré a ti, la mujer que me dio la vida, que sacrificó todo por mí, y decidí que tu dinero valía más que tu vida. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Todas las noches desde aquella noche te veo cayendo, muriendo por mi causa, y entonces me despierto y me doy cuenta de que sobreviviste, no por bondad mía, sino porque un extraño tuvo más humanidad que tu propia hija. Vivo sabiendo que soy una asesina que falló, y no sé qué es peor, el hecho de haberlo intentado, o el hecho de que parte de mí se sintió aliviada por haber fallado. La dejé llorar. No ofrecí consuelo, porque no merecía mi consuelo, pero tampoco me levanté y me fui, porque me di cuenta de que yo también necesitaba escuchar esto. Necesitaba escuchar que la hija que había conocido todavía existía en algún lugar bajo la monstruosidad en la que se había convertido. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué, después de casi 4 años, decidiste hacer contacto? Beatriz respiró hondo, tratando de recomponerse. Porque en terapia, finalmente entendí algo. No puedo cambiar lo que hice, no puedo deshacer aquella noche, pero puedo dejar de huir de ella. Me diste la opción de dejar España y escapar de las consecuencias legales, y acepté porque era cobarde. Pero vivir en Argentina, construir una nueva vida basada en una mentira, que yo era solo una expatriada buscando nuevas oportunidades, me estaba matando por dentro. Cada persona que conocía, cada amistad que comenzaba, estaba contaminada por la mentira de lo que realmente era. Así que volviste por ti misma, dijo Lidia, su voz cortante. No por nosotras, por tu propio confort psicológico. Beatriz asintió sin dudar. Sí, no voy a mentir y decir que esto es puramente altruista. Vine porque cargar con esta culpa sola, en silencio, me estaba destruyendo. Vine porque mi terapeuta dijo que necesito hacer reparaciones, incluso si esas reparaciones son rechazadas. Es parte del proceso de curación. Pero también vine porque ustedes merecen la oportunidad de decir todo lo que necesitan decirme, de expresar su rabia, su odio, su decepción, no para hacerme sentir mejor, sino porque tal vez ustedes lo necesiten. Miré a aquella mujer que había sido mi hija y sentí una mezcla compleja de emociones que no podía desenredar completamente. Rabia, sí, una rabia que probablemente nunca moriría completamente. Dolor, ciertamente, el dolor de la traición más profunda posible, pero también, sorprendentemente, una pizca de algo que podría describirse como comprensión. No perdón, todavía no, quizás nunca. Pero comprensión de que los seres humanos son capaces de elecciones terribles cuando el miedo y la desesperación los ciegan. Preguntas por qué deberías escucharte, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Y tienes razón, no hay razón objetiva. Pero voy a decir lo que aprendí en estos años. Cargar odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Tú pusiste veneno literal en mi vaso, pero yo he estado cargando veneno metafórico en mi corazón desde entonces. Y eso me está envenenando tanto como aquel propranolol podría haberlo hecho. Respiré profundamente, sintiendo a Lidia apretar mi mano en silencioso apoyo. No sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si algún día podré mirarte sin ver ese frasco en tu mano,
sin sentir la traición cortando mi corazón de nuevo. Pero también sé que David no querría que pasara mis años restantes consumida por la rabia. Él siempre creyó en las segundas oportunidades, en la redención. Así que aquí está lo que puedo ofrecer, continué, mi voz temblorosa pero firme. No es reconciliación, no es una restauración de la relación que teníamos. Eso murió aquella noche y nunca volverá. Pero es reconocimiento de que eres un ser humano que cometió un error terrible, que está intentando vivir con las consecuencias. Puedes volver a España si quieres. No voy a impedírtelo. No voy a exponerte. Las confesiones firmadas permanecerán archivadas con Julia, no como amenaza activa, sino como protección si alguna vez intentas hacerme daño de nuevo. Beatriz me miró con algo parecido a la esperanza, pero levanté la mano. Pero entiende esto claramente. No habrá almuerzos familiares, no habrá celebraciones de fiestas juntas, no habrá pretensión de normalidad. Hiciste elecciones que tienen consecuencias permanentes. Puedes reconstruir una vida aquí, pero no conmigo en ella. Y, añadí, mirando significativamente a Lidia, cualquier relación con tu hija biológica será decisión completamente suya, sin ninguna presión o expectativa de mi parte. Lidia se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en Beatriz. Finalmente, habló, y sus palabras eran medidas y maduras más allá de sus años. No sé lo que siento por ti, dijo. Parte de mí siente curiosidad. Eres mi madre biológica, al fin y al cabo. Hay preguntas médicas, historial familiar, cosas que sería útil saber. Pero otra parte de mí está furiosa de que tuvieras la audacia de dar vida para luego intentar quitarle la vida a otra persona, especialmente alguien que amo profundamente. No voy a prometer nada, continuó Lidia. No voy a fingir que podemos tener algún tipo de relación maternal. Yo tengo padres maravillosos que me eligieron y me amaron cuando tú me entregaste. Pero tal vez, algún día, podamos hablar. Como dos personas que comparten ADN, pero no historia. Sin expectativas, sin obligaciones, solo hablar. Era más de lo que yo esperaba de ella, y claramente más de lo que Beatriz esperaba. La mujer que había sido mi hija se derrumbó en lágrimas renovadas, pero estas eran diferentes. No solo arrepentimiento, sino también un profundo alivio. Gracias, susurró. A ambas. Gracias por no odiarme completamente, por no destruirme cuando tenían todo el derecho de hacerlo. No voy a desperdiciar esta oportunidad. No voy a intentar forzar nada. Simplemente voy a intentar ser una persona mejor que la que fui aquella noche. Se levantó para irse, pero dudó. ¿Puedo saber una cosa? La fundación, el trabajo que están haciendo juntas, ¿de verdad está honrando a papá? Fue la primera vez en casi 4 años que mencionaba a David, y el dolor en mi voz fue evidente cuando respondí. Sí, lo está. Ayudamos a más de 200 jóvenes emprendedores en los últimos 3 años. Creamos empleos, preservamos la cultura hotelera tradicional española, promovemos la sostenibilidad. David estaría orgulloso. Beatriz asintió, una lágrima solitaria corriendo por su rostro. Él siempre fue mejor que cualquiera de nosotros, dijo suavemente, y luego se dio la vuelta y se fue. Lidia y yo nos quedamos sentadas en aquel banco durante mucho tiempo después de que Beatriz se marchara, procesando lo que había sucedido. Hiciste lo correcto, dijo Lidia finalmente. No sé si yo tendría tu fuerza. Tomé su mano. Esta nieta preciosa que el destino me había dado cuando todo parecía perdido. La fuerza no es nunca sentir miedo o rabia o dolor, dije. Es sentir todas esas cosas y aún así elegir no dejar que te definan. En los meses que siguieron, Beatriz regresó a España, pero a Valencia, no a Barcelona. Consiguió un trabajo modesto en una organización sin fines de lucro que trabajaba con rehabilitación de adictos. Lidia se reunió con ella 2 veces, una vez para discutir historial médico familiar y otra simplemente para hablar sobre trivialidades. No había calidez allí, pero tampoco había veneno. Era neutral, aceptable. En cuanto a mí, seguí enfocada en la fundación. Mi salud, irónicamente, mejoró después de liberar parte de la rabia que cargaba. Mi cardiólogo comentó que mis niveles de estrés estaban mejor de lo que habían estado en años. ¿Qué está haciendo diferente, Elena?, preguntó él durante una consulta. ¿Está tomando yoga? ¿Meditación? Sonreí. Estoy practicando el perdón, respondí. Aparentemente es bueno para el corazón. En mi 76º cumpleaños,
Lidia organizó una celebración en la sede de la fundación. Había más de 100 personas allí, exbecarios que ahora poseían sus propios negocios, socios de las universidades, voluntarios, miembros del equipo. Antonio, el camarero que había salvado mi vida, estaba allí con su esposa. Julia estaba allí, siempre mi guardiana legal y ahora querida amiga. Incluso algunos de los viejos amigos de David aparecieron, personas que nos habían conocido a ambos desde los días de la primera pensión en Málaga. Cuando Lidia dio un discurso sobre el impacto de la fundación, sobre cómo habíamos cambiado vidas y honrado el legado de David, miré alrededor de la sala y sentí algo que no esperaba sentir de nuevo después de aquella noche terrible en Casa Lucía. Pura felicidad. No la ausencia de dolor. La cicatriz de la traición de Beatriz nunca desaparecería completamente, pero felicidad a pesar del dolor. Felicidad construida sobre las ruinas de lo que fue destruido. «Mi abuelo», dijo Lidia, y mi corazón se llenó al oírla reclamar esa relación. A pesar de nunca haber conocido a David, siempre decía que la hospitalidad no era solo proporcionar camas y comidas, era crear espacios donde las personas pudieran ser su mejor yo. Esta fundación hace exactamente eso, no solo para huéspedes de hotel, sino para jóvenes soñadores que necesitan una oportunidad. Y mi abuela me miró directamente, sus ojos brillando. Me mostró que incluso cuando somos traicionados, incluso cuando experimentamos la oscuridad humana más profunda, todavía podemos elegir crear luz. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, saqué una vieja foto de Beatriz niña del álbum que había guardado durante décadas. Era una foto de cuando tenía 5 años, sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo un helado que se derretía por sus dedos en un caluroso día de verano en Sevilla. Aquella niña inocente y feliz parecía tan distante de la mujer que había intentado matarme, pero yo sabía que ambas eran la misma persona. Los humanos son complejos, capaces tanto de bondad como de maldad. Volví a poner la foto en el álbum, pero esta vez no con rabia o tristeza, sino con una serena aceptación. Beatriz fue mi hija, cometió un acto terrible, está intentando redimirse. Todas esas cosas eran ciertas simultáneamente, y no necesitaba resolver la contradicción. Simplemente podía dejarla existir. Mi móvil sonó, un mensaje de Lidia. «Gracias por hoy, abuela, por todo, por encontrarme, por amarme, por enseñarme que el perdón no es debilidad. Te quiero». Sonreí, tecleando mi respuesta con dedos artríticos pero felices. «Te quiero también, mi querida nieta. Eres el regalo que nunca supe que necesitaba». Mientras Barcelona brillaba a través de mis ventanas, pensé en David y en cómo él habría lidiado con todo esto. Él siempre fue más sabio que yo, más dispuesto a perdonar, más capaz de ver la humanidad en las personas, incluso cuando mostraban lo peor de sí. «Lo hice, amor», susurré al vacío, a donde sea que estuviera su espíritu. No fue fácil y no fue perfecto, pero conseguí elegir la vida sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad, el futuro sobre el pasado. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito renovado. Había una nueva propuesta de expansión de la fundación en mi mesa. Un programa para formar a jóvenes refugiados en habilidades hoteleras, dándoles no solo educación, sino caminos reales hacia el empleo y la integración. Era ambicioso, desafiante y exactamente el tipo de proyecto que David habría amado. Llamé a Lidia. «Tengo una idea», dije, oyendo el entusiasmo creciente en mi propia voz. «Algo grande. ¿Tienes tiempo para almorzar?» Ella se rió, esa risa joven y vibrante que traía luz a mis días. «¿Para ti, abuela?» «Siempre». Mientras me preparaba para el día, me miré en el espejo y vi a una mujer de 76 años que había sobrevivido a un intento de asesinato por su propia hija, que había perdido y luego encontrado una nieta, que había transformado tragedia en propósito. Había líneas en mi rostro que no estaban allí antes de aquella noche en Casa Lucía, pero también había una paz en mis ojos que el dinero nunca podría comprar. La vida, me di cuenta, no se trataba de evitar traiciones o dolores o pérdidas. Esas cosas vendrían, inevitablemente, porque vivir significa arriesgarse a ser herido. Lo que importaba era lo que hacíamos con esas heridas, si las dejábamos envenenarnos o si las transformábamos en sabiduría, en compasión, en fuerza para ayudar a otros que sufrían. Tomé mi bolso y salí a encontrarme con Lidia,
dejando atrás el apartamento lleno de recuerdos, algunos dolorosos, otros preciosos, todos parte del complejo tapiz que era mi vida. Afuera, Barcelona latía con vida, turistas riendo, vendedores ambulantes gritando, el olor a churros frescos flotando en el aire de la mañana. Tenía 76 años, una fortuna reducida pero aún cómoda, un corazón herido pero funcionando, y una fundación que continuaría el legado de David mucho después de que yo me fuera. Tenía una nieta que era como una hija, una abogada que era como una hermana, e incluso un intento de paz frágil con la hija que había intentado matarme. No era la vida que había planeado, no era la familia que había imaginado, pero era mi vida, y elegía, todos los días, vivir plenamente, amar cautelosamente, pero genuinamente, y dejar que el legado que David y yo construimos continuara marcando la diferencia en el mundo. Años de construir hoteles me enseñaron que los mejores edificios son aquellos que sobreviven a tormentas, terremotos, el desgaste implacable del tiempo. Son flexibles pero fuertes, capaces de aguantar presión sin romperse completamente. Me di cuenta de que las vidas humanas eran similares. No se trataba de nunca agrietarse o romperse. Se trataba de cómo nos reconstruíamos después, qué materiales usábamos, qué cimientos establecíamos para el futuro. Fui rota aquella noche de septiembre, envenenada literal y metafóricamente por la persona que más debería protegerme. Pero fui reconstruida. No completamente, nunca exactamente como era antes, pero reconstruida aún así, con nuevos materiales, perdón donde antes solo había amor incondicional, cautela donde antes había confianza ciega, sabiduría donde antes había inocencia, y ahora, caminando por las calles de Barcelona para encontrarme con mi nieta y planear nuevos modos de honrar al hombre que amé, sentí algo que no esperaba: gratitud. No por la traición en sí, nunca por eso, sino por la supervivencia, por el descubrimiento de Lidia, por la oportunidad de transformar mi dolor en algo que ayudara a otros. Antonio el camarero, con su honestidad inesperada, me había dado no solo mi vida de vuelta, sino la oportunidad de vivir mejor, más profundamente, más significativamente que antes. Me senté en el café donde nos encontraríamos, pidiendo, irónicamente, tal vez inevitablemente, un zumo de arándanos. Cuando la bebida llegó, la miré por un largo momento, recordando aquella otra copa, aquel otro líquido rojo oscuro, aquel momento cuando la muerte estuvo tan cerca. Luego levanté el vaso en un brindis silencioso, por la vida, por las segundas oportunidades, por la fuerza de continuar incluso cuando todo parece perdido, y bebí, saboreando la acidez familiar, el sabor que ahora cargaba toda una historia de traición, supervivencia y eventual redención. Lidia llegó minutos después, trayendo consigo no solo su portátil y entusiasmo habitual, sino también una carpeta llena de propuestas para el programa de refugiados. Pasamos las siguientes 3 horas planeando, soñando, construyendo algo nuevo sobre la fundación que David y yo habíamos imaginado. Y por esas 3 horas, Beatriz no existió, el veneno no existió, la traición fue solo un recuerdo distante. Existía solo el presente, el futuro, el trabajo que aún había que hacer. Cuando finalmente nos despedimos esa tarde, abrazando a Lidia con la fuerza de alguien que sabe cuán preciosos son los momentos con aquellos que amamos, sentí a David cerca. No literalmente, no creo en fantasmas o apariciones, pero su esencia, su filosofía, su manera de ver el mundo estaba allí en cada decisión que tomábamos para la fundación, en cada vida joven que ayudábamos, en cada oportunidad que creábamos. Habrías sido un abuelo maravilloso, susurré al aire, a la memoria de David que llevaba siempre conmigo. Habrías amado a Lidia, tiene tus ojos, ¿sabes? Y tu pasión por la hospitalidad. Algo de ti continúa a través de ella, a través de la fundación, a través de todas las vidas que tocamos. Y allí, parada en medio de una concurrida acera de Barcelona, 76 años de edad, sobreviviente de asesinato, madre de una hija que me traicionó, abuela de una nieta que me salvó, fundadora de una organización que cambiaba vidas. Allí, en ese momento común y extraordinario, finalmente entendí lo que David siempre había intentado enseñarme, que el amor no es la ausencia de traición o dolor, sino la elección de seguir amando a pesar de esas cosas.
que la familia no se define por sangre, sino por elección, lealtad, presencia, que los legados no se construyen en momentos de perfección, sino en cómo nos levantamos después de caer. Volví a casa esa noche no como víctima, no como vengadora, no como alguien rota más allá de la reparación. Volví como una superviviente que eligió usar su supervivencia para crear significado. Como una mujer que miró al abismo de la traición humana más profunda y decidió, aún así, que el mundo merecía su mejor versión, no su más amarga. Esta es mi historia. No es bonita, no tiene un final perfectamente feliz, no resuelve todas las heridas, ni cura todas las cicatrices, pero es real, es mía, y es la prueba de que incluso cuando aquellos que más amamos nos envenenan, todavía podemos elegir no dejar que el veneno defina el resto de nuestras vidas. Aún podemos elegir la luz, el amor, el legado, el propósito. Aún podemos elegir vivir, realmente vivir, cada día precioso que se nos da. Y eso, descubrí, es la mejor venganza y la mejor redención. No destruir a quien nos hirió, sino negarnos a dejar que ellos destruyan quienes somos, quienes elegimos ser, el bien que elegimos crear en el mundo. A los 76 años, aprendí que la supervivencia no es suficiente. Lo que importa es lo que hacemos con nuestra supervivencia, cómo la transformamos, cómo la usamos para iluminar el camino para otros que caminan en oscuridad similar. Y mientras haya aire en mis pulmones, mientras este corazón herido pero persistente siga latiendo, seguiré haciendo exactamente eso. Esta es Elena Martínez, a los 76 años de edad, diciéndoles, no permitan que las traiciones de la vida los definan. No permitan que el veneno, literal o metafórico, que otros ponen en su camino, determine su destino. Elijan todos los días vida sobre muerte, amor sobre odio, creación sobre destrucción. Elijan dejar un legado que haga el mundo un poco mejor de lo que lo encontraron, porque al final, cuando mi corazón finalmente se detenga, y se detendrá inevitablemente como todos los corazones mueren, no seré recordada como la mujer que fue casi asesinada por su propia hija. Seré recordada como la mujer que sobrevivió y transformó esa supervivencia en esperanza para cientos de jóvenes que vendrán después. Seré recordada como la fundadora de algo que continuará mucho después de que yo me vaya, tocando vidas que nunca conoceré, creando oportunidades que nunca presenciaré, honrando al hombre que amé de maneras que trascienden nuestra propia existencia mortal. Y eso, descubrí en estos años difíciles desde aquella noche de septiembre, es lo que realmente significa vivir. No solo sobrevivir, sino prosperar. No solo existir, sino importar. No solo amar, sino dejar amor como un legado duradero en el mundo. Esta es mi historia. Y si les ha traído algún consuelo, alguna esperanza, alguna inspiración a ustedes que han llegado hasta aquí, si ustedes también han enfrentado la traición, si ustedes también han cargado dolor, si ustedes también se han preguntado si podrían sobrevivir a lo impensable, entonces sepan esto, pueden, lo harán, y al otro lado de la supervivencia hay vida esperando, no la misma vida, nunca la misma, pero vida de todas formas, preciosa, frágil, extraordinaria vida. Vívanla bien, vívanla plenamente, vivan. Cada historia compartida aquí es un trozo de vida que merece ser escuchado. Apoya esta misión dejando tus likes, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y no olvides compartir este video para que más personas formen parte de esta comunidad de acogida.